Bienvenidos a este tutorial sobre la cohesión lineal. El tema central es la progresión temática y el objetivo es entender la noción de tema y de rema. Recordemos que dentro del análisis del discurso escrito hay tres tipos de cohesiones: cohesión lineal, cohesión gramatical y cohesión lexical. Me parece importante profundizar en la cohesión lineal porque genera a veces confusiones. Recordemos que el texto escrito, que es aquí del que estamos hablando, es un entramado de ideas conectadas. En otros cortes nos daremos cuenta que existen otros tipos de textos y otros criterios de coherencia que no tienen que ver con lo que ocurre a nivel de la escritura, sino a nivel de la oralidad, como la coherencia pragmática. Pero aquí el objetivo es comprender cómo funciona un texto básico, interpretable y comunicable, según los criterios de Van Dyck, y vamos a explorarlo. Hay un concepto general, que es el concepto de la macroestructura, con el que ustedes están familiarizados. La macroestructura no es más que esa estructura global del texto, un tema o un asunto general organizado en unos subtemas, en unos subasuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que un texto tiene una progresión lógica, tiene un orden y va avanzando poco a poco. Las ideas se desarrollan pues en torno a un asunto central. Este concepto es lo que llaman la macroestructura. Veámosla aquí esquemáticamente. Tenemos un asunto general, lo que llaman también un tema, y una serie de proposiciones. Se va subdividiendo en proposiciones que a su vez se subdividen en subproposiciones. Es importante recordar que ustedes, como docentes de lengua, quieren que sus estudiantes desarrollen la competencia lectoescritural, es decir, la capacidad a identificar en un texto ideas principales e ideas secundarias. Todo esto tiene una serie, se traduce en una serie de habilidades como aprender a sintetizar, como no fijarse en los detalles sino en la idea general, como leer un poco más rápido, etc. Este tema de la macroestructura pues tiene un interés muy importante desde la psicopedagogía de la escritura y de la lectura, porque nos ayuda a comprender que los textos se organizan en paquetes de información organizados y estructurados, entretejidos entre ellos. Aquí tenemos un aviso de prensa, una entrevista exclusiva que se le hizo a la macroestructura, en la cual ella dice, esta estrella del análisis del discurso, dice que la macroestructura representa el sentido de un texto, pero recordemos que el sentido es una co-construcción entre un autor y un lector que interpreta. Sin embargo, el autor que escribe, que comunica y que crea un objeto textual interpretable, organiza las ideas a través de un encadenamiento lógico. Es decir, todo es lineal. A medida que uno lee o va escuchando, que uno lee, en este caso el texto escrito, se va incorporando nueva información y se va creando el sentido que se quiere
que se quiere transmitir. En ese sentido, la información nueva se convierte en información conocida que a su vez será complementada por nueva información. Para comprender esto, los analistas del discurso han identificado dos conceptos básicos. Uno de ellos es el tema, que es la información conocida de un texto, y el rema, que es la información nueva. Veámoslo desde esta perspectiva. Resulta que existen diferentes tipos de tema. Hay una progresión temática, es esa linealidad, ese encadenamiento lógico de información conocida y de información nueva. Entonces, la información nueva lo que hace es hacer avanzar el texto. Eso tenemos que tenerlo claro. Y de otro lado, no siempre los textos se organizan de una forma, información conocida nueva, sino que hay una serie de estrategias, digamos, de organización del tema. Desde esa perspectiva hay tres tipos de progresiones temáticas, lo que llaman el tema constante, el tema enlazado y el tema derivado. El tema constante, pues es un solo tema que se va subdividiendo en remas, o sea, en informaciones nuevas. Aquí tenemos subrayado en anaranjado el tema y lo que se predica del tema. Es la capacidad, la energía, que es el tema, es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales de transferir calor o de realizar un trabajo. De modo que a medida que un cuerpo o un sistema material transfiere calor o realiza un trabajo, su energía disminuye. Tenemos una serie de informaciones nuevas, pero el tema sigue siendo el mismo, o sea, un mismo núcleo. No ocurre así con el tema enlazado. Cada enunciado genera un nuevo tema y el rema, o sea, lo que se predica de ese tema, se vuelve el tema del siguiente enunciado. Veámoslo acá. Acá tenemos 4 enunciados en un texto y empezamos con el pan, que es la información conocida, alimento básico en la dieta humana, utiliza la harina como ingrediente fundamental. La harina, que hace parte del rema, o sea, de lo que se dice de ese tema, se vuelve a su vez un subtema, un nuevo tema. La harina es el polvo resultante de la molienda de las semillas de diversos cereales. Cereales que hace parte del rema, o sea, de lo que se decía de ese tema, se vuelve a su vez un tema. El cereal más habitual para hacer harina de cara a elaborar el pan es el trigo. Y así sucesivamente. A eso es a lo que se llama un tema enlazado. El tema derivado, por su parte, es la descomposición de un tema en sus constituyentes. No hay como una sola forma de hacerlo. Veamos dos formas muy comunes. Hay un tema general, luego un subtema, y ese subtema trae un rema y otro subtema trae un rema y así sucesivamente. Otro esquema de organización de la información es tema-rema y luego subtema-rema, subtema-rema. Veamos dos ejemplos. Hay dos tipos de fuentes de energía. Entonces este texto habla sobre fuentes de energía. Aprovechables. Esto nos indica una información nueva, que las fuentes de energía se pueden aprovechar. Tenemos un subtema
que se deriva de fuentes de energía, las renovables y lo nuevo que se dice sobre las renovables, que sería el tema, el rema, este sería el tema, este sería el rema, y las no renovables, que sería un subtema y este sería el rema, es decir, lo que se dice sobre este subtema. Por otro lado tenemos otro ejemplo, los animales. Este texto habla sobre los animales y su clasificación, o un criterio de clasificación de los animales. Los animales, que es el tema, y este es el nuevo rema, se pueden clasificar según lo que comen en carnívoros, son los que comen carne, o sea, este sería un subtema y este sería un nuevo rema. Herbívoros, subtema, y este sería el rema con respecto a ese subtema, y omnívoros, y este sería el subrema con respecto a este subtema. O sea, son paquetes de información que se van organizando. ¿Cuál es la tarea para el próximo jueves? Es decir, para la próxima clase, después del miércoles. Vamos a analizar la progresión temática en el siguiente texto. Identifiquemos los temas y los remas del siguiente texto y digamos qué clase de tema es y justifiquemos, es decir, digamos, porque esto es para entregar, lo voy a recoger. He aquí el texto a analizar. Es un texto, digamos, de orden informativo sobre el discurso político y aquí tiene unas estructuras bastante llamativas. Muchas gracias.